Tenemos en la línea de Mega Noticias TVC a la periodista Ana Lilia Pérez. Ana Lilia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Paco, buenas noches. Gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. ¿Qué ha pasado en un año desde Tlahuelilpan? Pues Tlahuelilpan, recordemos, fue una tragedia que ha representado el saldo más grave que ha tenido el país en términos de lo que ha significado el problema del robo de combustible en Pemex, el problema del huachicol, y pues a un año de la tragedia que se está recordando ahora el saldo de las víctimas y un problema que aún prevalece en México, Paco, incluido el robo en esta misma entidad, en Hidalgo, y en esta misma región por donde cruza uno de los poliductos más importantes que tiene Petróleos Mexicanos, que es un poliducto que está cercano a la refinería de Tula y que conecta hasta la Ciudad de México. Y bueno, lo que tenemos es un problema que aún representa un desafío para el Estado. Las cifras positivas que se han presentado en materia de combate al robo de combustible tienen que ver con una reducción significativa, sobre todo en un mecanismo de sustracción interna desde dentro de Petróleos Mexicanos. 94%. Sí, el tema del robo mediante toma clandestina aún es un problema para los ductos de Pemex y para el país. Vamos, estábamos hablando de estas cifras, lo mencionabas, 94% dice el presidente. ¿Cómo comprobar, cómo darle certidumbre a esa cifra? ¿Efectivamente ha bajado tanto? Ha bajado en términos de los volúmenes y recordemos que, me refiero en cuanto al volumen, pero el robo de combustible que se manifiesta o es en diversas vías tiene una de sus expresiones más riesgosas en la toma clandestina. Lo que se ha reducido significativamente, Paco, tiene que ver con la sustracción directa de terminales mediante pipas con facturas clonadas o mecanismos donde se abastecía de manera ilegal desde las instalaciones de Pemex. El gran pendiente es el poder reducir las tomas clandestinas, porque estas significan no solo un riesgo para la integridad de los ductos de Pemex, sino un riesgo para la población, que lo vimos el año pasado con este saldo de personas fallecidas, y que eso es un riesgo latente, es un riesgo permanente, porque no solo es Hidalgo, es Guanajuato, donde todavía hay mucha resistencia a dejar esta actividad, y son distintas entidades del país, Paco, es decir, todavía hay un gran pendiente para lograr la integridad de los ductos de Pemex y lograr sobre todo abatir este problema totalmente, porque esto es un tema que se convirtió en problema de seguridad nacional y de seguridad interior. Esto sin duda, tenemos que considerarlo como un trabajo bueno en términos de estrategia. Finalmente se ha reducido el porcentaje, no se ha acabado con el robo de combustible, pero vamos caminando. Se va caminando, pero también debemos considerar, y esto la ciudadanía debe tomar conciencia de ello, que el problema del robo de combustible y su comercialización ilícita no es solo un tema de gobierno. Vamos, es un tema en que la gente debe dejar de comprar esos productos que se sabe que son robados y debe de dejar de participar en este tipo de actividades. Pero si observamos lo que pasa en entidades como Guanajuato, que cuando se hacen los operativos para detener a los líderes huachicoleros, salen familias enteras a defenderlos, esto nos da una idea de la resistencia que aún se tiene para dejar esta actividad, que ha resultado muy lucrativa para grupos criminales, y bueno, que en el eslabón más bajo, más desprotegido de estas cadenas de comercialización, encontramos a las comunidades que aún participan en este tipo de actividades a pesar del riesgo, Paco. Sí, fíjate que mucha gente nos ha escrito a las redes sociales de Mega Noticias TVC señalándolo, y coincidimos de alguna manera. Hoy estamos recordando, mañana propiamente se cumple un año de la tragedia de Tlahuelilpan, pero no hay que olvidar que esta tragedia fue provocada, generada
por el robo de combustible. La gente estaba robando combustible. Es un entorno bien complejo. El caso Tlahuelilpan, yo he comentado que realmente fue algo pues increíble que no ocurrieran antes este tipo de circunstancias. No es el primer saldo de pérdida de vidas en este tema de gente participando en recoger combustible de manera ilícita, pero sí es el que ha cobrado más vidas. ¿Y por qué debemos considerarlo también en este entorno? Bueno, es una práctica que uno pensaría después de que ha ocurrido esta tragedia, pues la gente se inhibiría a participar en ello, y no ha sido así, Paco. Todavía hay resistencia a dejar esta actividad, la comercialización, al recoger combustible de ductos de Pemex es una actividad ilegal, pero sobre todo riesgosa. Es una actividad en la cual se puede perder la vida a cambio de un galón de un bidón de gasolina. Eso es lo que fue Tlahuelilpan, y creo que es un momento para la reflexión, para el pensar qué nos toca como sociedad en esta práctica que de verdad debe cesar, porque no solo representa una sangría a las finanzas de Pemex, de una empresa pública, sino el riesgo en el cual se ponen las comunidades. Así es. Durante esta estrategia, yo te quisiera preguntar, Ana Lilia, han caído ya 15 funcionarios de Pemex. ¿Caerán más? Pues es que la cadena es muy larga, Paco, y en niveles muy altos, y falta mucho por hacer. Es un desafío para la actual administración, y te pongo un ejemplo que nos da una idea de que todavía no es un asunto en que podamos decir que ya se acabó el tema. El general Eduardo León Trawix, a quien se identifica como una de las cabezas en la protección al robo y sustracción de combustible, que era el encargado de la seguridad de Pemex, todavía está en calidad de prófugo. Es decir, hay proceso abierto, pero el señor todavía no ha sido apresado. En estos días, la Fiscalía General de la República pidió ya a la Interpol que hiciera la búsqueda de este militar de alto rango, pero todavía no hemos visto, por ejemplo, esos gasolineros que han comercializado combustible robado, es decir, todos esos eslabones que son parte de esta cadena de un mercado que se convirtió en una competencia directa para Petróleos Mexicanos. Solo para recordar un dato con la audiencia, cuando se decide intervenir en el combate al huachicol, se identifica que gasolineras de 19 estados del país presentaban compras atípicas. ¿Qué significa esto? Que ya no le compraban a Pemex, o le compraban cantidades mucho menores a lo que vendían, y el resto se lo compraban a los huachicoleros. Ana Lilia Pérez, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias, Paco. Saludos y buenas noches. Muy buenas noches, Ana.